Bienvenida al módulo Liderazgo y Resolución de Conflictos en el Ámbito Político y Social, de las Escuelas de Líderes Políticas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutadas por la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Hola a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a la Escuela de Líderes Políticas y principalmente al módulo de Liderazgo y Resolución de Conflictos en el ámbito político y social. Y vamos a empezar con el primer contenido, que tiene que ver con una introducción al liderazgo, mujeres estereotipos y algunos conceptos claves. Y los temas que vamos a abordar en este primer tema es principalmente la introducción al liderazgo, con algunas definiciones y conceptos alineados a él, terminando con el tema de la gestión del cambio. Entonces, pasando a lo que es la introducción al liderazgo, tenemos algunos elementos que enmarcan lo que tiene que ver con el liderazgo de mujeres. Por un lado, tiene que ver con la toma de decisión tanto a nivel social como política. Esto está enfocado en el logro de objetivos. En ese sentido, a eso apuntamos con el liderazgo, con poder obtener ciertos objetivos que nos planteamos. Se trata también de habilidades personales para la conducción de equipos. Y esto tiene que ver entonces con justamente el tema del liderazgo, el manejo de conflictos, la capacidad de negociación y el desarrollo de la inteligencia emocional. Ese es un aspecto muy importante que vamos a abordar en mayor profundidad más adelante, pero que es importante tenerlo en mente desde el inicio. Se trata también de pasar del conflicto a la negociación y cómo podemos hacer este paso de manera eficaz, de manera exitosa. Y por último, algunos elementos fundamentales que se deben considerar en este proceso de liderazgo y en esta travesía, en esta aventura, tiene que ver con la ética que comporta nuestro quehacer. Por un lado, tener también en mente en estar en el marco de las leyes y también lo que tiene que ver con la probidad. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué nos imaginamos cuando pensamos en buenas lideresas mujeres? Un buen líder o una buena lideresa busca, por un lado, conformar equipos de trabajo comprometidos en virtud de las metas a alcanzar y para generar un ambiente de cooperación entre sus integrantes. Y por otro lado, el rol de una lideresa y el de un líder se juega principalmente por su capacidad de reconocer sus propios sentimientos y los de las demás personas para así poder gestionar sus emociones y tener relaciones más productivas. Todo esto entonces es lo que está ligado con lo que mencionábamos en la lámina anterior de la inteligencia emocional. Aquí ustedes podrán pensar cómo se relaciona el guiar un equipo con el hecho de reconocer mis sentimientos y el de las demás personas. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo del módulo que estas características son muy importantes en un líder y en una lideresa, ya que eso lleva al objetivo eficaz, al objetivo a alcanzar de manera exitosa el objetivo que nos proponemos como equipo, como líder, guiando a este equipo y, como decíamos en el primer punto, en un ambiente de cooperación entre las distintas personas que integran el equipo. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío en lideresas mujeres? El liderazgo es importante considerarlo que se encuentra en el espacio público, en el espacio de las decisiones políticas y que es un espacio que ha sido exclusivo de hombres por mucho tiempo. Eso es algo que no lo podemos olvidar porque es un antecedente importante en el cual ha estado surgiendo el liderazgo de mujeres. Pero ha sido un espacio exclusivo de todos los hombres, principalmente ha sido de hombres blancos. Es necesario hacer notar esta diferencia porque esto hace notar justamente de que es el liderazgo de hombres blancos versus
ciertas minorías, como lo serían hombres negros, mujeres en este caso, algunas minorías étnicas o también personas mayores. Vemos que muchas veces el liderazgo se asocia a personas menores de 50, de 40 en algunos casos, o sea, personas más bien jóvenes. ¿Cuál es entonces el principal desafío que tenemos como mujeres lideresas? Es terminar con estos estereotipos, esta idea o imagen aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta, y en este caso que el espacio público y de toma de decisiones ha sido solo de hombres. Aquí podemos ver algunos estereotipos de género que se han dado a lo largo de la historia y que siguen permaneciendo y que justamente es parte de nuestro desafío poder hacerle frente. Por un lado tiene que ver con estereotipos masculinos y estereotipos femeninos que se asocian a ciertos rasgos. Por ejemplo, los estereotipos masculinos tienen que ver con hombres activos, decididos, comprometidos, una cierta superioridad, independencia persistente, seguros de sí mismos, una fortaleza mental, psíquica, mientras que el estereotipo femenino se asocia más a dedicarse a otros, a rasgos más bien emocionales, amables, empáticos, comprensivos, cálida, educada. Y asimismo, estos estereotipos se asocian a ciertos roles, por ejemplo, el de hombres a un cierto control económico, proveedor de finanzas, mientras que la mujer tiene que ver principalmente con la cocina, por ejemplo, con el encargo de las compras, de la ropa, como con todos estos trabajos domésticos, el soporte emocional de la casa, de los niños, está muy ligado a esto del hogar, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los roles que siempre se le han asociado. Y también podemos ver que se repiten ciertas características físicas, tanto en hombres como en mujeres. Y por otro lado, también características cognitivas que generalmente a los hombres se les asocia más que nada rasgos más bien racionales, concretos, más bien matemáticos, mientras que en las mujeres tiene que ver más justamente con la emoción, lo artístico, creativo, intuitivo, etcétera. En síntesis, entonces, el ejercicio del poder y el liderazgo es construido de manera social y de manera histórica. En este sentido, es importante entender que si bien se han incrementado las posibilidades para que las mujeres ejerzan un liderazgo, debemos continuar analizando las condiciones que permiten la emergencia y la continuidad en dichos liderazgos. Por ello, se vuelve particularmente importante explorar y analizar el alcance de acciones tanto de gobiernos como de universidades, de instituciones públicas en general o de algunas empresas que consideran políticamente correcto colocar a algunas mujeres en sus órganos de gobierno para buscar expandir su presencia y participación en todos los niveles. Veamos entonces ahora algunas definiciones que se asocian al liderazgo y algunos conceptos que es importante que tengamos en mente al momento de hablar de lideresas mujeres. Por un lado tenemos lo que es el liderazgo adaptativo, que apunta principalmente a la práctica de movilizar a las personas para que afronten desafíos difíciles y prosperen en este desafío. Se trata entonces que no es solo mediante el trabajo adaptativo se podrá reencontrar el equilibrio personal y organizacional. Y por otro lado tenemos el liderazgo en términos más amplios que apela a la actividad de una persona de cualquier condición sin estar necesariamente relacionado con un estatus de autoridad. Por consiguiente, al ser lideresa o líder de un cargo de autoridad, el aprendizaje y la gestión del propio liderazgo se transforma en ejes fundamentales del trabajo que se realice con otras personas. Esto tiene que ver principalmente con el hecho de que muchas veces podemos notar en la práctica que un jefe no es necesariamente un líder o un líder no es necesariamente quien ocupa el cargo de jefe. Entonces, por eso es muy importante identificar estas características del liderazgo y a la vez cómo podemos explotar el liderazgo por parte de las mujeres, considerando aquí tal vez algunos de los estereotipos que vimos en el cuadro anterior y cuáles de esos podemos explotarlos para generar un liderazgo más exitoso por parte de mujeres. Es importante tener en mente que el propósito de un líder o una lideresa no tiene que ver con dar las respuestas o dar las soluciones de manera concreta al equipo, sino más bien de estimular, de motivar, organizar, guiar, orientar y focalizar la atención
hacia el tema que es de relevancia según el momento y el lugar. ¿Y esto para qué? Para poder llegar a la resolución de conflictos, al restablecimiento del equilibrio y poder adaptarnos al cambio, como lo vamos a ver en unas láminas más adelante en cuanto a la gestión del cambio. En este sentido, entonces, como decíamos, el propósito de un líder o una lideresa no consiste en dar las respuestas o visiones seguras respecto a un punto, sino que es más bien diseñar estrategias que promuevan el trabajo adaptativo del equipo al cual se está guiando. Y esto favoreciendo la construcción y el mantenimiento de una relación de confianza y de trabajo conjunto. Como decíamos unas láminas anteriormente, se trata del trabajo de manera cooperativa, un equipo cooperativo entre sí. Y esto entonces generando un ambiente contenedor que permita la regulación de los niveles de malestar de cada uno de sus miembros, y esto entonces bajo la premisa de que bajo mayor equilibrio, bajo mayor manejo de las emociones, es que podremos alcanzar de manera más exitosa el objetivo que nos estamos planteando como líder para nuestro equipo. Y esto entonces implica necesariamente el reconocimiento de el otro, de lo que le está pasando al otro, de lo que el otro está sintiendo, está mirando y tiene como punto de vista. En este sentido, entonces, se trata de que el líder tenga una convicción y propia iniciativa y no lo sea por una obligación impuesta desde la autoridad. Un poco nuevamente esto apela a la diferencia entre jefe y líder, entonces que podamos ser líderes y lideresas creíbles y confiables en nuestro rol. Y en este sentido, entonces, es necesario desarrollar una disponibilidad emocional apropiada que permita validar, respetar y tener una apertura hacia las otras personas, justamente validando, como decía anteriormente, sus distintos sentimientos y puntos de vista, en donde se les estimule, se les motive, se les apoye para que asuman sus propios desafíos, empoderándolas e independizándolas. Esto es muy importante también porque finalmente, al ser lideresas o líderes, tenemos un rol de guiar, pero también de que esa persona, ese miembro, pueda en algún minuto adoptar el rol de líder. Y aquí entonces es donde entra muy en juego de manera muy importante el tema de la gestión del cambio. ¿Cómo se relaciona entonces el liderazgo y la gestión del cambio? ¿Por qué la gestión del cambio cuando hablamos de liderazgo? Estamos en un mundo en constante cambio. Podemos decir incluso que el cambio es lo único constante y más aún en estos tiempos, como lo hemos podido ver con la crisis sanitaria, en que nuestras formas de vida cambian constantemente. Y por ende, las formas de hacer las cosas antes no necesariamente funcionarían hoy en su misma modalidad como funcionaban hace algunas décadas o hace algunos siglos. Por eso las organizaciones también deben cambiar y adaptarse y así dar respuestas adecuadas a las distintas problemáticas que van surgiendo. Pero vemos que muchas veces cuesta cambiar. ¿Por qué a veces nos cuesta cambiar? El ser humano es un ser de costumbre que tiende a habituarse a ciertos comportamientos y que las situaciones nuevas tienden a provocar ansiedad frente a lo incierto, estando por ello la tendencia emocional a no movilizarse del espacio percibido como seguro, a lo que comúnmente se conoce como la zona de confort. En ese sentido, la zona de confort no siempre es confortable, ¿cierto? Nos produce esa estabilidad, esa seguridad que nos dificulta generar el cambio necesario para lograr un nuevo objetivo. En este sentido, entonces, lo fundamental no es lo que cambia, sino cómo se gestiona este cambio. Y aquí es donde también se entrelaza entonces con los rasgos emocionales que ya venimos mencionando, en el sentido de que el desequilibrio emocional que se puede generar entre los miembros de nuestro equipo, dentro de sí mismos y nosotros también como líderes, es muy importante entonces el rol que tomamos nosotros al liderar para que se pueda gestionar este cambio de la manera más exitosa. Entonces, el cambio trae consigo emociones propias de la sensación de incertidumbre, como ya mencionábamos. El líder o lideresa debe motivar, organizar y orientar a los equipos, apoyándolos en este desafío adaptativo para restablecer ese equilibrio que produce este desequilibrio que viene asociado con el cambio. Y en este sentido debe entonces diseñar estrategias que promuevan la movilización de las personas con el fin de instaurar aprendizajes
de nuevas formas de actuar. En este sentido, entonces, se requieren líderes y lideresas con ciertas características bastante fundamentales de considerar en su rol y en su personalidad. Por un lado, que posean una visión sistemática. Por otro lado, que presenten una disposición al diálogo permanente, a escuchar a su equipo, como decíamos, su punto de vista, no tratar de imponer tanto su propio punto de vista, ni tampoco entregar la solución, sino que también entregar ese empoderamiento y esa visualización a sus miembros para que ellos puedan visualizar una nueva solución, una salida. Por otro lado, que permitan alinear la acción a propósitos comunes y a su vez que contribuyan a construir visiones compartidas con quienes le colaboren. En este sentido, entonces, el líder o la lideresa no actúa solo, estimula a su equipo a que participen y los acompaña en sus procesos emotivos. En este sentido, podemos ver entonces que el desafío y el rol de un líder o una lideresa es mucho más amplio que solamente dirigir a un equipo. Y por último, entonces, podemos considerar que existen 8 fases para afrontar un proceso de cambio. El primero tiene que ver principalmente con establecer un sentido de urgencia, luego entonces formar una coalición para crear una visión para el cambio, luego tiene que comunicarse de manera clara esta visión, eliminar obstáculos, asegurar triunfos a corto plazo, eso es muy importante para ir bajando la ansiedad y los posibles niveles de frustración, el tema del corto plazo, construir sobre el mismo cambio y por último, anclar el cambio a la cultura de la empresa, o sea, que eso quede establecido ya como una práctica que se alinee con lo que es el equipo y el lugar donde se desempeña este equipo. Bueno, muchas gracias por asistir al primer contenido del módulo 2. Pasaremos a ver entonces el siguiente tema. Programa Mujer y Participación Política, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH.